A veces solo estoy aquí adentro, pero no estoy allá afuera. Este domingo nosotros vamos a adelantarnos un poquito a una programación que el Consejo Nacional ha diseñado para todas las iglesias. Cada cierto número de meses hemos estado viendo varios temas y en octubre se va a estar desarrollando esta temática. Nosotros nos vamos a adelantar en esta ocasión una semana por la obra de teatro que ustedes escucharon. La otra semana tenemos la presentación de la obra de teatro de los Hermanos de Destino. Casi siempre lo habíamos hecho los viernes por la noche, pero varios de ustedes no tenían la oportunidad de venir y también de invitar a personas. La idea es que usted pueda invitar a sus familiares y sus amigos. Ya escuchó de qué se trata más o menos la obra, el trama de la obra de este año, y eso va a ser el otro domingo. Por esa razón, nos vamos a adelantar un poquito al resto de las iglesias, porque las otras iglesias empiezan la otra semana. Entonces nosotros vamos a dar el primer tema el día de hoy de esta nueva fase de Prosperando. Se puso un versículo para todo este tema de este año, que Prosperando, y es bueno que lo repasemos y lo guardemos en nuestro corazón. Dice la Escritura: para que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay un prerequisito a eso, y eso lo vamos a ver en un ratito, pero la idea básica de todo esto que hemos estado viendo a lo largo del año, de ser embajadores y en este tiempo también de poder invertirnos en otros, de lo que Dios ha puesto en nosotros, poder invertir en otros. Esta es la tercera fase de esta temática que se está desarrollando a nivel nacional en todas las iglesias Verbo. El tema que tenemos para desarrollar el día de hoy se llama Transformados para bendición. Transformados para bendición. Muy bien, entremos en materia un poquito, y yo quisiera iniciar preguntándole en qué consiste el cristianismo. Si alguien se abordara con usted y le preguntara, alguien que no ha escuchado nunca acerca de qué es el cristianismo, en qué consiste el cristianismo, piense por un momento y medite un momento algunas palabras, alguna respuesta que usted pudiera darle a esta persona. ¿En qué consiste el cristianismo? Medite por un momento. Algunos tal vez podrían decir, bueno, el cristianismo consiste en orar. Quiero decirle también que otras religiones también oran. Por cierto, a veces oran más y más fervientemente que muchos cristianos en su propia religión. Algunos dirían, bueno, el cristianismo consiste en leer la Biblia. También otras religiones tienen un documento constitutivo, el Corán y otras, ¿verdad? En reunirse también otras ideas religiosas también se reúnen. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿En qué realmente consiste el cristianismo? De hecho, yo me puse a leer por ahí lo que decía una enciclopedia como Wikipedia. Recuerde que Wikipedia, porque alguien a veces dice, mire, pero si ahí está en Internet y ahí dice en Internet. Wikipedia es una enciclopedia abierta, se llama. Eso quiere decir que cualquiera puede poner ahí lo que crea. No necesariamente está totalmente filtrado por una institución. Hay enciclopedias cerradas, por ejemplo, la enciclopedia británica. La enciclopedia británica, si algo pusieron ahí, ellos dan el respaldo de que lo que dice ahí es cierto. En cambio, en Wikipedia, usted puede subir y bajar documentos que no necesariamente tienen respaldo. Pero para hacer una consulta así muy rápido dije cristianismo y me salió rápido una definición de Wikipedia. Y dice que es una corriente religiosa que sigue las doctrinas de Jesús. Usted podría decir que eso podría enmarcar en general qué es el cristianismo. Con eso le podríamos contestar a alguien que no supiera nada o a alguien que practique otra religión y nos dice, bueno, pero ¿qué es realmente eso del cristianismo? Yo quiero poner acá un concepto, por cierto no es mío, pero yo creo que nos va a servir. Cristianismo podríamos definir lo que es realmente ser y hacer como Jesús. Dos cosas importantes. O sea, el cristianismo no solo se trata de ciertas prácticas. Las prácticas nos van a llevar a ser y a hacer como Jesús. Pero si esas prácticas no nos llevan a ese fin, entonces no tienen propósito. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué oramos? Que fueron cosas que yo mencioné, que tal vez alguno respondía que eso es cristianismo. Esas cosas nos deben llevar, al final de cuentas, a ser más como Jesús y a hacer
más como Jesús. Dos cosas importantes. De hecho, hace unas 2 o 3 semanas estuve compartiendo acá dentro de esta serie que denominamos Recibiréis Poder. Yo compartía en ese domingo que el Espíritu Santo, que fue prometido ahí en el libro de Hechos, que vendrá sobre ustedes y ustedes recibirán poder para, ¿verdad? Ese Espíritu Santo nos empodera a nosotros para mostrar el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, pero también nos empodera a nosotros para hacer las mismas obras y aún mayores que las que hizo Jesús. Quiere decir entonces que esto que puse acá es, en un sentido, concuerda con lo que traté de expresar hace unas 3 semanas. Nosotros somos llamados a ser y a hacer como Jesús. Quiero ponerle aquí una escritura interesante en el libro de Hechos, en el capítulo 11 y versículo 26. Aquí se nos narra que fue en una ciudad llamada Antioquía, el lugar donde por primera vez, escuche esto, por primera vez se le empezó a llamar cristianos a los discípulos. Mire lo que dice ahí. Y fue en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Una cosa interesante con esta escritura acá. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Eso quiere decir que si alguien no es un discípulo, entonces no debería ser digno de ser llamado cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo moderno tenemos ahora cualquier cosa que se incluso autodenomina cristiano. Tenemos librerías cristianas, tenemos heladerías cristianas, radios cristianas, televisión cristiana, libros cristianos, discotecas cristianas, no sé qué más. Y alguien dice, ¿hay discotecas cristianas? ¿Dónde? No le voy a decir, pero sí hay. Pero dice acá que fue a los discípulos. ¿Por qué? Y dice, otra cosa importante es que dice, a los discípulos se les llamó, no dice los discípulos se llamaron a sí mismos, sino que dice a los discípulos se les llamó. ¿Qué fue lo que la gente que estaba fuera de este grupo de discípulos vio en estas personas para empezarles a llamar cristianos? ¿Qué verían? ¿Y por qué dijeron, estos deberían ser llamados cristianos? A los discípulos se les llamó, o la gente les empezó a llamar cristianos. De hecho, nuestro actuar y nuestro hacer debería ser digno, debería ser motivo para que la gente nos diga a nosotros, este señor parece cristiano porque actúa como Cristo. De hecho, la palabra cristiano significa eso, alguien que actúa como Cristo. Y fue precisamente ahí en Antioquía, donde por primera vez se les empezó a llamar cristianos. Mientras estaba preparando este material, me recordé de una historia que escuché hace algún tiempo y tiene que ver con un personaje de la historia del siglo III antes de Cristo, cuyo nombre era Alejandro. Le decían Alejandro Magno. Magno no era su apellido. Oye, sí existen apellidos allá por Jalapa y por Jutiapa de apellido Magno. Yo tenía un compañero de la Escuela de Agricultura que era apellido Magno, pero él le llamaban Magno por las grandes obras que hizo. Es uno de los grandes estrategas de la historia, uno de los generales de ejércitos más respetados por sus estrategias y todo este tipo de cosas, y todos los libros de la historia hablan de él. Hay un montón de anécdotas e historias de cosas que él hizo, que él dijo, pero hay una en particular que quisiera nada más contarle porque tiene que ver con el tema que estamos empezando a desarrollar hoy. Mire, en una ocasión dice que una noche estaba Alejandro con todo su ejército en un lugar y él por alguna razón no podía dormir bien. Entonces se levantó y dijo, voy a salir a caminar un poquito ahí y después voy a regresar a ver si logro conciliar el sueño. Pero resulta que se levantó y empezó a dar alguna vuelta por el campamento y descubrió que el atalaya, que debería estar atento por si venía cualquier ejército, se había quedado dormido. Y resulta que el precio de un fallo como ese era la pena de muerte. ¿Por qué? Porque si a usted lo ponían a cuidar a un ejército y usted se dormía y usted no daba la alerta de que venían los enemigos y después todos morían, era por su culpa.
Entonces, cuando a alguien lo descubrían en una falta como esta, él tenía que pagar con su vida. O sea, la gente tenía que estar consciente de, usted se va a quedar como atalaya. Ay, muchas gracias. Sí, pero representa una gran responsabilidad. Usted padece de sueño. Sí, entonces usted mejor no para atalaya porque nos va a matar a todos. Resulta que el muchacho se quedó dormido y llegó Alejandro Magno con él. Y le dijo, tú sabes lo que... Bueno, él se despertó cuando escuchó los pasos que él venía. Y entonces le dijo, tú sabes lo que representa que tú te hayas quedado dormido en tu función. Sí, señor, ¿verdad? Él sabía quién era el que le estaba preguntando. Por cierto, esa foto no es de la época hoy. Algunos estaban diciendo, bueno, qué buenas cámaras habían en ese tiempo. Ahora, esa es de una película que hicieron actualmente que se llama Alexander, que tiene que ver con... la vida de Alejandro Magno, porque alguien dice, ese personaje yo lo he visto en otras películas. Yo sé que usted no mira películas, pero ya le contaron por ahí. Entonces resulta que Alejandro le pregunta, ¿tú sabes lo que representa? Sí, señor, yo sé que merezco la pena de muerte. Y entonces él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le dice. Y el soldado todo asustado le dice, Alejandro. ¿Cuál es tu nombre? Le vuelve a decir. Alejandro, señor. Y le pregunta bien molesto la tercera vez, ¿cuál me dijiste que era tu nombre? Alejandro, señor. Bueno, mira, Alejandro. Y él le dijo esto, o te cambias el nombre o cambias tu conducta. ¿Por qué? Porque él, Alejandro Magno, era un hombre reconocido por ser un hombre muy valiente y todo, y el otro era todo timorato, todo, ¿verdad? Y había fallado en su función. Y entonces él le dijo, o te cambias el nombre o cambias tu conducta. Y yo creo que para la iglesia de este tiempo, este mensaje, esta historia de Alejandro Magno podría ser bastante válida. Porque en ocasiones hay partes de la iglesia que no representan a aquel al cual están llevando el nombre. Incluso antes cuando iban a contratar personal para una empresa, pondrían que sea cristiano y que traiga carta del pastor. ¿Sabe que eso ha cambiado muchísimo ahora? ¿Por qué? Porque a la gente hasta piratea cartas del pastor. Su tío le firma como pastor y él ni es pastor. Y ni es cristiano, obviamente. Es cristiano, como digo yo, cristiano diésel. ¿Usted sabe que hay unos cristianos diésel? Dice él que es cristiano. Y para esta gente bien podría caber esa frase de Alejandro Magno, o te cambias el nombre o cambias de actitud. Pero basta ya de estar poniendo en mal el nombre de Cristo. Entonces nosotros somos llamados a representar al Señor, a ser transformados nosotros para poder ayudar a transformar a otros. Entonces el reto de todo creyente debe ser andar como Jesús anduvo. El gran reto del cristianismo no es solamente orar, no es solamente leer, no es solamente congregarse, todo eso nos va a servir, pero ¿para qué? Para poder llegar a caminar, decir y hacer como Jesús lo hubiera hecho. Miren lo que dice aquí en este pasaje. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice, por eso le decía que es diésel, ¿verdad? El que dice que permanece en él, ¿qué dice ahí? Debe andar como él anduvo. Y ese es el gran reto del cristianismo. El que podamos nosotros representar dignamente al Señor. Y eso representa, de hecho, el poder ser discípulos del Señor. Él nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, ¿cada cuánto? Cada domingo por la mañana, cada día, y sígame. Eso quiere decir morir a nosotros mismos. Y entonces sí, cuando seamos discípulos, entonces la gente, no nosotros mismos, la gente va a decir, este se parece a Cristo. Este realmente ha sido cambiado y transformado y ya no es igual, ya no es lo que era antes. Andar como Jesús anduvo demanda poder transformar mi entendimiento. Mire, nosotros hemos enseñado en Verbo por muchos años y en base a lo que la Biblia dice, que usted actúa como actúa porque piensa como piensa. Le voy a repetir eso. Usted actúa como actúa o usted es como es
porque usted piensa como piensa. Si usted cambiara su forma de pensar, tampoco es una varita mágica, pero si constantemente y diligentemente cambiara su forma de pensar, usted cambiaría su forma de actuar. Usted dice, a mí no me gusta que yo sea tan mentiroso, tan impuntual, tan casaquero, tan no sé qué. Pues entonces, ¿sabe qué es lo que debe hacer? Empezar a cambiar la forma de pensar o su entendimiento, como dice en uno de los pasajes de la Biblia. Mire qué dice Romanos 12:2, que es una escritura que compartimos bastante aquí en Ministerio Verbo, porque mucho de lo que somos llamados a hacer es primero a cambiar nuestra forma de pensar para que después ese cambio de forma de pensar se evidencie en una forma de actuar. Aquí lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra que se usa aquí para transformar es una palabra que nos enseñaban a nosotros bastante en la primaria, en ciencias naturales. Esa palabra es de donde se deriva la metamorfosis. Usted se recuerda cuando nos enseñaban de los insectos, que los insectos sufrían una metamorfosis, un pequeño huevecito se convierte en un gusano peludo, ese gusano peludo después se convierte en una pupa y esa pupa después se convierte en una mariposa. Cada uno de esos estadios no se parecen para nada. De hecho, transformar quiere decir cambiar de forma. Transformar. Y por eso los insectos sufren ese proceso de cambiar de forma de huevo a un gusano, a una crisálida o pupa y luego a una hermosa mariposa o a un ronrón o a una mosca o a un no sé qué. Y hay un cambio total. Esa misma palabra es la que se usa acá cuando dice, dejen que Dios los transforme, que les cambie la forma. Nosotros no podemos seguir, si venimos al Señor y empezamos a caminar en el cristianismo, no podemos seguir igual. Si tú estás caminando por largos tiempos y sigues igual, no estás siendo transformado. Algo no está funcionando. Pero todos los días la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. El camino del justo es así, de gloria en gloria hasta que llega a su clímax. Dice como cuando el sol está en su punto más alto. Y la Biblia dice en Corintios también que nosotros vamos siendo cambiados de gloria en gloria hasta que reflejemos la misma imagen de aquel a quien adoramos. Entonces, si tú pasas largos periodos de tiempo y no sigues siendo cambiado, no quiere decir ya lo alcanzaste. De hecho, imagínense el apóstol Pablo, que era un tipazo. Él dice, no, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, decía él, dejando atrás todo, me extiendo a lo que está por delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Que todos nosotros somos llamados a ser y a ser como Jesús. Yo no sé de ti, pero a mí me falta un montón. Un montón o no. Y sin embargo, ese mismo apóstol Pablo decía un día, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Tú podrías decirle eso en este momento a tus familiares y amigos? Decir, mire, ¿cómo era Jesús? Porque a Jesús le preguntaban, bueno, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué decía? Si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Podríamos nosotros con autoridad decir, ahí está, así es? Y uno dice, no. Por eso es que el camino del cristiano sigue siendo de transformación y transformación continua y empieza por cambiar su forma de pensar. Si usted quiere cambiar su manera de actuar, lo que tiene que hacer es cambiar su forma de pensar. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver un par de cosas que tienen que ver cómo vamos siendo transformados en ese caminar
de cambiar nuestro entendimiento y llegar a ser como Jesús. Transformar mi entendimiento demanda buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Mire, a veces estamos tan apegados y tan preocupados y tan afanados por las cosas de este mundo que se nos olvida que la Biblia dice que debemos poner nuestra vista en las cosas de arriba donde está Jesús. Eso no quiere decir que usted camine, empiece a levitar y usted camine y le salgan unas alitas. No. De hecho, el Señor dijo, yo no te pido que los quites del mundo. Porque usted diría, bueno, para eso mejor, entonces mejor que el Señor me lleve de una vez allá y me salve de este mundo cruel. No, el Señor dijo, yo no te pido que los quites del mundo, lo único que te pido es que los guardes del mal. Porque ellos están en el mundo, yo los dejo en el mundo, así como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos. O sea, nosotros somos sus representantes acá. A Jesús físicamente la gente no lo puede ver, pero a ti y a mí sí. Y la tarea es dejar que Dios nos siga transformando para mostrar al mundo, al final de cuentas, cómo son las cosas de arriba. Mire lo que dice esta escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, has entregado tu vida al Señor y has empezado una vida nueva a través del nuevo nacimiento, entonces dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo en alguna oportunidad compartí un mensaje hace un par de años que tenía que ver con la carrera que tenemos por delante. Estuvimos hablando de la carrera y yo les ponía un ejemplo de los galgos cuando los ponen a correr alrededor de una pista. Pero ¿cómo hacen esos perros para no correr para allá y cada uno agarrar? Ponen un animalito de peluche en una cosa motorizada. Así como antes decían que a los conejos les ponen una zanahoria adelante, ¿verdad? También a otros animales les ponen una zanahoria adelante y también caminan. Averiguo cuáles son, no solo los conejos. Pero a los galgos, cuando iban viendo el conejito colgado de peluche que iba allá arriba, con un motor rapidísimo, entonces ellos van corriendo, pero ellos van corriendo viendo para arriba. Si ellos miran para abajo, se distraen y agarrarían para cualquier lado y entonces perderían la carrera. Y esta carrera del cristianismo se corre viendo el premio. Si usted se pone a ver las cosas de aquí, uno dice, y miren en el país que nos tocó vivir, pues ojalá hubiéramos vivido en no sé dónde, y miren la época que nos tocó vivir, y miren, sí. Cuando uno empieza a ver las circunstancias en lugar de ver a Dios, se hunde en esas circunstancias. Un ejemplo de eso es Pedro. ¿Se recuerda que Pedro viene Jesús caminando por las aguas? Y para empezar, bueno, Pedro era bien impulsivo, ¿verdad? Abría la boca de más, gracias a Dios, porque ahora no hay gente impulsiva aquí. Todos somos así, puro dominio propio, ¿verdad? Pero resulta que Pedro mira al Señor caminando y todos gritan, ¡un fantasma! Tranquilo, soy yo, dice el Señor. Ah, sí, es el Señor. Y viene Pedro, el impulsivo. Señor, si eres tú, di que yo camine ahí también. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Pedro, todavía te faltan tantos cursos y tantos discipulados para que... Venite. Venite que le hubiera dicho a usted, véngase pues. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, ¿sí o no? No dice cuántos pasos dio, pero caminó sobre el agua, ¿sí o no? Sí. Pero dice que cuando ya iba caminando, voy a decir que esta es la barca, y entonces cuando se bajó de la barca y empezó a caminar, pero dice que viendo las grandes olas, o sea, cuando usted en lugar de ver al Señor, se empieza a ver las circunstancias y ve las olas y ve las circunstancias, entonces dice, tuvo miedo y se empezó a hundir. Si él hubiera permanecido viendo a Jesús, ahí venía Jesús, y hubiera llegado. Y entonces se hunde, se está hundiendo ahí, y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Lo saca y se regresa caminando con él. No dice, y se lo echó a tuto, ¿verdad?
¿Por qué? Porque cuando usted camina viendo al Señor, usted puede hacer las cosas y mayores que las que el Señor hizo. Entonces pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. La primera cosa para ser transformado es aprender a caminar con los ojos puestos en las cosas de arriba y no viendo necesariamente las circunstancias para confiar en ellas, sino confiando en el Señor. La segunda cosa que necesito para transformar mi entendimiento es conocer, diga conmigo, conocer la palabra de Dios. Pero ese conocer no es solamente, mire usted, yo ya leí la Biblia. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser creyente y cuántas veces ha leído la Biblia. Yo tengo un montón de años. Y también hace un poquito alguien me preguntaba, mira, ¿y cuántas veces crees que ya perdí la cuenta? No porque me está llevando así, mire usted, yo 75 veces, no estoy hablando de eso. Pero de veras ya perdí la cuenta de cuántas, pero sí leí un montón de veces la Biblia. ¿Y sabe qué? Necesito leer otro montón, y de veras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia y la entendieron toda de un solo? Ninguno. Entonces no solo a mí me pasa. ¿No es cierto que a veces uno lee algo que ha leído y yo he leído este pasaje? Entonces conocer no es solamente un asunto mental, sino es un asunto de relación. Por eso necesitamos continuamente estar en la palabra del Señor. Para poder transformar mi entendimiento tengo que conocer la Biblia. En una oportunidad de compartir un estudio muy sencillo de cómo permanecer en la Escritura, y hablé de 5 cosas que nos ayudan a permanecer en la Escritura. A ver si alguien se acuerda. Usamos un ejemplo de la mano. La primera cosa que necesito para permanecer en la Escritura es leer. Leer. Así como usted agarra cualquier otro documento, léala. Y hay gente que dice, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Entre menos lo lea, menos la va a entender. Lea, aunque no entienda, lea. Para que un día, cuando alguien diga algo que no está en la Biblia y usted ya la leyó, usted va a decir, eso, la Biblia no dice eso. Esos famosos dichos, yo siempre digo así, los dichos de abuelita, de antaño. Ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice eso, hermano. La Biblia dice, al que madruga, no dice eso la Biblia. Al que madruga se desvela, dijo aquel, ¿verdad? Porque salen ojeras. Porque no dice, Dios le ayuda. Y así. Entonces usted necesita primero, ¿qué? Leer. Luego estudiar. Ya se la está poniendo difícil. No, hermano. Simplemente saber qué significan las palabras. Eso aquí dice transformar mi entendimiento. Esa palabra no la uso yo mucho. Pues transformar su forma de pensar. Eso sí. Entonces usted se va a un diccionario y mira lo que significa la palabra entendimiento. Ya sea un diccionario normal o un diccionario bíblico. Pero eso ya me deja a mí en otra función de ahora ya entiendo. Antes no entendía simplemente porque no entendía el idioma español. Leer, estudiar. Y en este orden debería darse. Ahora, lastimosamente no se está dando en este orden. ¿Sabe cuál es la tercera? Oír. Pues por eso dije, lastimosamente no se está dando en este orden. Porque la gente ahora, ¿para qué voy a leer si solo pongo la radio? Ahí hay mil prédicas usted. Mejor que me digan ellos, pues, o lo vengo a escuchar a usted. Pero si usted no lee y no estudia, entonces alguien se puede disparar aquí cualquier cosa. Y usted va a decir, el hermano dijo, el hermano Wikipedia dijo. En esa ocasión yo comenté que habían unos hermanos de una iglesia, en el libro de Hechos, que dice que eran más diligentes que el resto. Y después de que Pablo predicaba, imagínense, Pablo, no Héctor Morales, Pablo, se iban a su casa y agarraban sus notas e iban a buscar si realmente era así lo que él había dicho. Pero si usted solo oye y no lee ni no estudia, usted puede ser sinceramente engañado.
Entonces usted necesita leer la Biblia, conocerla, estudiarla y después entonces sí escuchar qué dicen otros. Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras tres que vamos? Leer, estudiar, oír. La otra es memorizar. Y estas palabras las guardarás en tu corazón. Guardarás no quiere decir que las guardo en una caja. Guardarás es adentro de uno, y para eso muy probablemente usted necesite estar repitiendo, así como cuando le ponían en las clases. No debo hablar en clase, tiene que copiar esto 100 veces. ¿Sabe para qué se lo ponían a hacer 100 veces? Para que se le quedara. Y cuando usted quisiera hablar en clase, no debo hablar en clase. Y entonces poco a poco uno puede agarrar la palabra e írsela memorizando, porque no siempre vamos a tener nuestra Biblia para llevar acá o nuestra Biblia ahora en el celular para llevarla acá. Y a lo mejor vamos a necesitar dar un consejo. Y entonces usted va a poder memorizar la Escritura poco a poco. Poco a poco. No quiere aprenderse todo el Salmo 119 de una vez, si a usted le cuesta un poco, no, empiece paso por paso. Y tampoco memorice solo las Escrituras, esas qué bonita, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos para descansar. Sí. Eso está bueno, está bueno. Pero cuando realmente le toque defender lo que usted cree, no va a sacar, espérame un momentito, ya sé. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Algunas veces va a servir para eso y otras no. Cuando Jesús fue demandado por el engañador, y fue tentado 3 veces, ¿usted se recuerda? ¿Qué fue lo que él dijo? Porque Satanás también usó la Escritura. No estaba escrito, pues, a sus ángeles mandará y no dará tu pie, ¿verdad?, al tropezadero. Sí, pero también está escrito, dijo Jesús. Y no dijo, espérame un momentito, voy a sacar mi Biblia. A ver. Sí, también está escrito. No, se la sabía. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Las 3 áreas en que fue tentado, automáticamente Jesús. Y usted dice, pero Jesús porque era Dios. No, él fue todo hombre, así como usted, exactamente así como usted y como yo. Por eso él nos vino a poner el ejemplo, la pauta. Sí se puede. Leer, estudiar, oír, memorizar. Y la última, meditar. Y meditar no es sentarse así en flor de no sé qué y hacer estoy meditando. Meditar es quedarse pensando en eso. ¿Qué me dice a mí esa Escritura? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y yo le tengo miedo a cualquier cosa que pase en la noche, a la oscuridad y al lío un montón, a los zancudos y en paz me acostaré. No sé, hay que matar al zancudo, mátelo, ¿ah? Pero que no le robe eso la paz. Y entonces meditar es quedarse uno haciendo una introspección. ¿Qué me dice ahora a mí esa Escritura? 5 cosas que nos ayudan a conocer la palabra. Rapidito otra vez. Leer, estudiar, oír, memorizar y meditar. Entonces, conocer la Biblia no es solamente, sí, esa es una Biblia, no, conocerla es dedicarse a que me sirva a mí para transformar mi entendimiento. Mire lo que dice esta palabra aquí, en Juan 8, 31 y 32. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que quise remarcar ahí con ese subrayado es que debemos permanecer en la palabra continuamente, no importa cuántas veces usted la haya leído, siga una vez más, vamos de nuevo, leyendo, estudiando, escuchando, memorizando y meditando. Y la otra cosa interesante que no la subrayé acá, dice aquí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien dice de verdad van a ser mis discípulos, quiere decir que hay unos que creen que son discípulos, pero en realidad no lo son.
O sea, para que el Señor nos considere a nosotros, ahí viene el primer punto, para que el Señor nos considere primero a nosotros, sus discípulos, debemos tomar nuestra cruz y permanecer en la palabra, para que el Señor diga, ah, sí, ella verdaderamente es mi discípula. Y después va a venir el reconocimiento de la gente y decir, ah, sí, esa señora parece discípula de Jesús, ella sí es digna de ser llamada cristiana. Es un proceso. Que Dios nos considere primero a nosotros discípulos por permanecer en su palabra y luego que la gente entonces nos llame a nosotros cristianos. En la medida que yo practico la palabra del Señor, entonces seré transformado. No sirve solamente quedarse con un conocimiento mental. Yo creo que les conté a ustedes que antes de entregar mi vida al Señor, más bien fue por una motivación de miedo, pero al final de cuentas sirvió. Yo me dediqué a leer la Biblia solito por mi cuenta. Y la leí, la primera vez que la leí fue antes de ser cristiano. Y por cierto, le voy a decir por qué era por miedo. Porque yo dije, ¿y si yo me muero hoy? Yo pensaba, ¿y si yo me muero hoy, a dónde me voy a ir? Y entonces empecé a tratar de encontrar la respuesta en la Biblia. ¿Y sabe qué? Sí la encontré. Y me dio más miedo. Yo les he contado a ustedes que yo me sentía como aquellos, aquí en Guatemala no lo hacemos así, pero usted ha visto en las películas que están preparando un cerdito para meterlo al horno y le ponen una manzana así en la... Bueno, ese sí es, el cerdito tiene trompa, ¿verdad? En la trompeta, pues, ¿verdad? Para que suene así más de cariño. Yo me sentía puro esos cerditos, yo dije, ya el horno está listo usted. Porque yo me di cuenta y ahí decía, y todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida será echado al horno de fuego. Dios mío, dije, yo no estoy inscrito en el libro de la vida. Yo me di cuenta. Sin embargo, eso no necesariamente me llevó a tener una relación con Dios. Pasé tiempo todavía, porque también me di cuenta que la Biblia decía que debía dejar todo y debía seguirlo a Él, y yo no quería. Yo dije, yo voy a vivir un cristianismo a mi manera. Pura la canción aquella, ¿verdad? Yo sé que usted no oía esas canciones de antaño, pero yo vivía un cristianismo a mi manera, y yo decía, no, a mi manera, voy a seguir a Dios a mi manera. Y me di cuenta que no había tales, o era o no era. Y solo en la medida que empecé a practicar la palabra, entonces sí empecé a ser cambiado. No solo vale conocerla, no es un conocimiento mental aquí. Usted puede meter a estudiar una licenciatura, una maestría en cosas teológicas, y eso no necesariamente, no quiero decir que sea malo, no necesariamente le va a servir para tener una mayor relación e intimidad con Dios. Si la pone en práctica, muy probablemente sí le va a ayudar. Mire lo que dice esta escritura, es tremenda. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. En otra traducción, en la traducción de Reina Valera, que es la Biblia que más usamos todos, dice que no seamos oidores, sino hacedores. Porque solamente el hacedor será bienaventurado en todo lo que haga. Y aquí no está hablando solamente de oír la prédica. Qué bueno que nos congregamos para venir a adorar al Señor, qué bueno que nos congregamos para venir a escuchar la exposición de su palabra. Anote, por eso le regalan un boletín y dice ahí atrás notas, porque usted dice, el hermano dijo que ayúdate, que yo ese ayudaré, no está en la Biblia, yo no le creo, yo lo voy a ir a buscar. Y usted lo apunta ahí y vaya a buscarlo. Vaya. Había escuchado otro versículo, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, vaya a buscarlo y cuando lo encuentre me dice. No está. Resulta que no está. Por eso tiene ahí sus notas, para que usted después entonces de escuchar aquel mensaje usted vaya a interiorizarlo, de qué Dios me está hablando a mí.
Porque dice aquí, no son los oidores, sino los hacedores los que hacen realmente el cambio. En la medida entonces que yo obedezca la palabra del Señor, o sea, la ponga en práctica y lo obedezca, tendré la oportunidad de alcanzar a otros y tendré la oportunidad de alcanzar mayor bendición. ¿De veras usted? Mire lo que dice la Biblia, siempre en ese pasaje de Santiago. En cambio, el que pone su atención y persevera en la perfecta ley que Dios nos ha dado para que podamos conducirnos con libertad, dice, no solo la recordará, sino actuará conforme a ella, y Dios le bendecirá en todo lo que haga. Este es Santiago 1:25 en una traducción castellana. Y Dios le bendecirá en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque al poner en práctica la palabra del Señor, entonces la bendición me alcanzará. ¿Quiere ver otro pasaje que habla sobre esto? En el Antiguo Testamento, en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice ahí? Meditarás en él, para que guardes y hagas. Intencionalmente subrayé esas palabras. Meditar, guardarla en mi corazón y ¿qué me va a llevar a eso? A hacer. Recuerde que ser cristiano significa ser y hacer como Jesús. Y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. ¿Qué resultado me va a dar eso? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo te saldrá bien. ¿Cuántos no quieren que todo les salga bien? Séme franco. Yo quiero, ¿cuántos no quieren que les vaya bien en la vida? No, ¿cuántos quieren que les vaya bien en la vida? ¿Verdad? Hasta las dos manos no me alcanzan, ¿verdad? Pues aquí está diciendo la Escritura, ¿qué es la clave? Aprendamos a guardar la palabra, a meditar en ella, a obedecerla, a practicarla, y entonces dice aquí, todo lo que hagas, Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al ir cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra conducta, somos transformados y obtenemos la bendición del Señor. Al transformar entonces mi entendimiento y cambiar mi conducta, yo podré ser de bendición para los que están a mi alrededor. Mire, el propósito del cristianismo al final de cuentas no es ya lo logré yo y ustedes miren a ver cómo les va, sino el propósito del cristianismo es de la gracia que yo he recibido, de la inversión de tiempo que otros han hecho conmigo para ayudarme a ser muy, muy diferente de lo que antes fui. Entonces de eso mismo yo tomo a otras personas que están desesperanzadas y entonces puedo ser instrumento de bendición y de inspiración, porque si yo le puedo decir a alguien, le puedo decir a Pablo, mira vos, la Biblia dice que no hay que mentir, pero él me conoce que yo soy un mentiroso, ¿qué me va a decir él? ¿Usted se acuerda aquel famoso dicho que había antes? El comal le dijo a la olla, oye, va a decir, ¿por qué venís a mirarme la paja en mi ojo si no es mirar la gran viga que tenés en el tuyo? Porque no voy a tener autoridad para poder ir y decirle, sí se puede cambiar, Pablo. Y él me va a decir, de veras, ¿y por qué Dios no te ha podido cambiar primero a vos? Pero si yo he dejado que la palabra del Señor me transforme y yo le puedo decir, mira vos, yo te puedo contar que antes yo de 3 palabras, 4 eran mentiras. De veras. La que venía también ya, ni siquiera estaba la palabra, ya era mentira. Y sí se puede cambiar, mira Dios. Entonces él conoce mi pasado y mira y le sirve de inspiración y de bendición decir, si Dios pudo cambiar a este, ¿cómo no me va a poder cambiar a mí? Mire lo que dice aquí Mateo 5:44, ya vamos a ir cerrando. De la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Su conducta debe mostrar cómo se obedece, no cómo sabes de Dios, sino cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, dice aquí. Así las verán los demás y
como resultado de eso, alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. El resultado de que Dios nos vaya cambiando a nosotros de gloria en gloria no es para vanagloria, decir, mira, qué tipazo soy yo. No, si ustedes supieran cómo el Señor me fue llevando y si supieran todo lo que me falta. Pero una cosa sí hago, darle la honra a Dios y decir, lo que hoy soy es porque Dios es poderoso en mí. Y entonces los demás pueden alabar al Señor. Muy bien, vamos a ir cerrando con esto y vamos a hacer una pequeña dinámica para cerrar. En la medida entonces que yo conozco, entiendo y practico tres cosas: conozco, entiendo y practico la palabra de Dios, soy transformado para bendecir a otros. En esa medida entonces podemos ser realmente de bendición e inspiración para otras personas. Vamos a hacer algo antes de concluir. Y mientras que hacemos esto, le voy a pedir a los sugieres, ellos tienen unas hojitas que vamos a pedir que le repartan a cada persona que está en todos los bloques. Quisiera que todos tuvieran una hojita de estas que les van a repartir. Mientras ellos le reparten esta hoja, yo voy a volver a hacer un pequeño énfasis en el tema de la obra de teatro del otro domingo. El otro domingo vamos a tener la obra de teatro aquí en la reunión dominical. Vamos a tener una reunión un poco diferente. Y está básicamente diseñada para que nosotros podamos invitar a familiares y amigos. Esta obra tiene también un mensaje evangelístico. Ya les contaron, casi les contaron toda la obra ahí en el anuncio. Yo no quería que pusieran todo, pero ya les dijeron, mire, ¿y qué se trata? Pues fíjese, con unas mujeres que no sé cuántos. Está bien, ¿verdad? Pero por lo menos para que usted tenga algo que decirle a sus amigos. ¿Y de qué es la obra? Pues, yo no sé usted. Ahí dijeron que se llamaba Escape, pero no sé. No sé si escape de carro o escape de no sé qué. No, pusimos eso para que usted pueda contar algo un poquito a sus amigos. Se trata de una cárcel de mujeres y ellas hacen un plan para escaparse y no les funciona. Pero de todos modos conocen la verdadera libertad. Qué interesante eso. Vengas, el otro domingo vamos a poner Macías y los hermanos de Destino que han estado presentando esta obra alrededor de medio Guatemala. La semana pasada estuvieron en Varías, Huehuetenango. ¿Alguien ha ido a Varías, Huehuetenango? ¿Cuántos dicen, qué bendición hacer 12 horas de aquí para allá? Bien, son 6 para llegar a Huehuetenango y 6 de Huehuetenango para Varías. Fueron a hacer 5 presentaciones en Varías, en unos colegios, en la iglesia. Fueron a Cobán, regresan hoy por la noche, hoy todavía están en Carchá. Imagínense la gran gira que fueron a dar, Coatepeque, Ostuncalco, y el otro domingo van a estar con nosotros. O sea que ahorita ya la tienen bien pulida, dijo aquel, ¿verdad? Ya la presentaron 20 veces, ya se la saben bien. La primera vez a lo mejor están todavía. Así que invite por favor a familiares y amigos. Muy bien, ¿ya todos tienen su hojita? Va a decir, literalmente si es hojita, ¿va usted? O sea, solo media carta. Vamos a hacer una pequeña dinámica y esto le va a servir para usted. Vamos a plantear algo práctico que nos pueda retar de aquí hacia adelante. Aquí dice en la parte de arriba de la hojita, ¿qué cosas necesito cambiar? Y yo le animo a que apunte tal vez unas 2. Usted podría decir, pero ahí no va a alcanzar todo ese espacio usted. De veras, si uno fuera bien franco, decir, hubieran puesto una hojota mejor, ¿verdad? Una cartulina. Pero enfóquese en una o 2, uno que diga, yo necesito cambiar esto. Todavía algo que no refleja a Jesús en mí, yo necesito cambiar. Esa hoja le va a quedar a usted. Es un proyecto personal, así que sea bien franco con usted y usted la va a guardar en un lugar donde nadie la encuentre. Solo el Señor y usted va a saber. ¿Qué cosas yo necesito cambiar? Y puedo poner aquí, escribir. La siguiente parte dice, entonces, ¿cómo las puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar esto? Y tal vez ahorita, para el ejercicio,
pues no haga un proyecto completo, pero sí ponga un par de pasos. Pues lo primero que necesito hacer es esto y esto. Pero sí le animo a que después en su tiempo en su casa haga un plan. Haga un plan. Un plan es pensar cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Eso es ponerle pasos administrativos. Pero por lo menos ahorita diga, bueno, yo necesito hacer esto y ¿cómo lo puedo empezar a cambiar? Así. Ya el Señor ya me empezó a decir que yo necesito cambiar mi forma de pensar. A lo mejor parte de la solución es, yo necesito leer más la Biblia en serio usted. Bueno, ponga un par de pasos ahí. Y la última parte de la hojita dice, ¿quiénes otros o quiénes más se verán beneficiados con esto? Aparte de usted, porque le va a traer beneficio para usted. Pero ¿quiénes más que están cerca de usted? Si yo dejo de hacer tal cosa o ahora hago tal cosa que no hacía y que debía hacer, ¿quiénes más se van a ver beneficiados con esta acción que yo voy a tomar? Como le dije, esta hoja es nada más para hacer una meditación práctica real de algo, ¿verdad? Y aterrizar en algo. ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y quiénes más también se van a ver beneficiados? Vamos a orar por estas cosas, ¿sí? Acompáñame a orar. Señor, delante de ti todas nuestras obras y pensamientos son conocidos. De hecho, la palabra ni siquiera está en nuestra boca cuando tú ya la conoces. Tú nos conoces mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Señor, hemos tratado de ser prácticos y reales en algo para enfocarnos en este tiempo, Señor, una o dos cosas que necesitamos seguir cambiando. Y creemos, Señor, poder plasmar ahí también algunos pasos prácticos. Ayúdanos, Señor, y tráenos iluminación para saber cómo, Señor. A lo mejor algunos han estado pelea y pelea con eso. A lo mejor algunos necesitan ir al consejo de la palabra o a la multitud de consejos, como dice la Biblia. Señor, tráenos disposición para que no se quede solamente en un pequeño ejercicio teórico aquí en la iglesia, sino realmente en un tiempo podamos evaluar y decir, sí, yo he visto los cambios a través de que me dispuse a seguir cambiando para ser moldeado a la imagen de Cristo, le puse un plan y traje bendición a otros que se van a ver beneficiados con esto. Señor, ayúdanos, Señor, cada día a ser transformados para ayudar a transformar a otros. Así como alguien nos habló a nosotros del Evangelio y nos ayudó a ser discipulados, a seguir siendo discipulados, nosotros queremos ser tus instrumentos, Señor, para seguir cambiando, Señor, cada día a tu misma imagen. Gracias por la bendición, Señor, de tu palabra. Gracias porque es la que nos cambia nuestra forma de pensar, nos lava, como dice una escritura, Señor. Nos lleva al lavamiento del agua, Señor, por la palabra. Hoy, Señor, hacemos un compromiso de no amoldarnos a lo que ya hemos alcanzado, de no amoldarnos a la forma de pensar de este tiempo y de este mundo, sino a seguir siendo transformados, porque hay tanta gente que necesita verte a ti, necesitan ver a un Cristo, no un Cristo de la historia, sino a un Cristo encarnado, a personas, discípulos, que son representantes tuyos, que son y hacen como tú harías, y entonces ellos, un día, Señor, dirán, estos realmente parecen cristianos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.